Padre, te damos gracias en esta preciosa mañana. Gracias por permitirnos una vez más, Señor, estar reunidos, benditos, Señor, con el único propósito de honrarte, de alabarte, de bendecirte, de darte la gloria, la honra, la alabanza solamente a ti, Señor. Gracias por cada persona que cada mañana, Señor, a través de estos medios, Señor, puede escuchar tu palabra. Gracias por cada hombre, por cada mujer en cada ciudad, en cada nación, en cada departamento, Señor, que puede, Señor, escuchar estos tiempos devocionales, caminos de vida eterna. Muy buenos días nuevamente para todos, amigos, amigas que en diferentes naciones, continentes, pueblos, sí, y en nuestra nación Colombia pueden escuchar estos tiempos devocionales, caminos de vida eterna, siempre con el propósito de poder bendecir su vida con una palabra o una reflexión espiritual. Sí, le invito a que vaya conmigo al libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 24, en el versículo 16. Vamos a tomar en esta mañana solamente ese verso para que hagamos un mensaje temático en esta mañana, donde podamos compartir la idea, un pensamiento de Dios para nuestras vidas. Qué bueno es nuestro Dios. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. ¿Sí? Hoy vamos a estar compartiendo nuestro tiempo devocional bajo el título Una sana conciencia. ¿Una sana qué? Conciencia. Y la conciencia es aquella que habla a nuestro corazón y a nuestra vida y nos hace ver o nos hace entender que lo que estamos haciendo es bueno o es malo, ¿cierto? Entonces, es tremendo. Estudiaba un poco acerca de lo que es la conciencia, y algunos escritores dicen que el ser humano puede gozar de una conciencia errónea. ¿Y qué es una conciencia errónea? Una conciencia errónea es que la persona puede saber o ser consciente de que lo que está haciendo es incorrecto, es malo, pero considera que lo está haciendo correctamente. Eso es una conciencia que errónea. Cuando miramos el libro de los Hechos de los Apóstoles, encontramos la historia o el relato que nos hace Lucas, el historiador, cómo el apóstol Pablo es llevado ante el tribunal judío, ante Félix, gobernador, para que pueda hacer allí defensa de las acusaciones que se hacen en contra de su vida y en contra de su ministerio, ¿sí? Pablo, muy consciente y muy seguro de su vida testimonial, hermano, pudo decir abiertamente: y por eso procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres, ¿sí? Qué bueno es uno poder, hermano, tener esa conciencia sana, esa conciencia limpia, poder tener la plena seguridad y la plena confianza de que todos aquellos que en cualquier momento, cualquier persona que quiera hablar en contra nuestra, pues no tenga fundamento alguno para hacerlo, porque nosotros nos comportamos correctamente, nos comportamos como hombres de Dios, las mujeres se comportan como mujeres de Dios, que nadie tenga que decir nada, y que, como dice la palabra, que lo que digan o toda acusación que los hombres puedan dar sea mintiendo, ¿cierto? Entonces, la esperanza de vida eterna nos lleva a vivir una vida recta ante Dios y los demás. Esa esperanza que nosotros tenemos de vida eterna nos debe de llevar a vivir una vida recta ante Dios y ante los demás. Es importante. ¿Sabe? A veces de pronto decimos, no, es que no hay que... A veces decimos, no, es que nosotros no tenemos que agradar a los hombres, ¿sí? Pero cuando usted mira
la palabra del Señor, al Señor Jesucristo le importaba qué pensaban los hombres acerca de él. ¿Qué dicen los hombres acerca de mí? Era una pregunta que el Señor Jesucristo le hacía a sus discípulos. El apóstol, haciendo apología ante el gobernador Félix por causa de las acusaciones de los judíos, presentaba ante el gobernador. Pablo apelaba a la sana conciencia ante Dios y los hombres. ¿Qué hacía Pablo? Apelaba. Su forma de apelación era a su misma ¿qué? Conciencia. Qué bueno cuando nosotros podemos apelar a una sana conciencia, que podemos decir que todo lo que se pueda decir, que todo lo que se hable, todo lo que se diga es simplemente una mentira o un falso, ¿sí? Entonces miremos esta mañana 3 punticos rápidamente para que hablemos acerca de esa sana conciencia. Y miremos como un primer punto, la conciencia nos habla. La conciencia nos habla. ¿Usted sabía que la conciencia, hermano, tiene voz? La conciencia habla al corazón del hombre, a la vida del hombre. La Biblia nos narra una historia de la mujer adúltera. La mujer adúltera se encontraba siendo ajusticiada por los líderes religiosos de aquel tiempo y la población que la sentenciaba a muerte, a morir apedreada por causa de su pecado. Pero la conciencia nos habla. Allá en San Juan capítulo 8, versículo 9, dice la palabra del Señor abiertamente, dice, pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te condenaban? Y ella dijo, ninguno te condenó, dijo Jesús, ¿cierto? ¿Por qué? Porque aquellas multitudes que acusaban a la mujer adúltera tuvieron que salir huyendo, tuvieron que abandonar el recinto, tuvieron que huir. ¿Sabe por qué? Porque en su conciencia sabían que así como ellos estaban juzgando a aquella mujer, muchos de ellos también habían cometido el mismo error, o quizás abiertamente, diciéndolo en esta mañana, quizás muchos de ellos también habían tenido un acto de intimidad con aquella misma mujer. Y Jesús les dijo, si alguno de ustedes se encuentra libre de pecado, tire la primera piedra. Pero dice la palabra que ellos, acusados por su propia conciencia, sí, hermanos, tuvieron que salir de aquel lugar. ¿Cómo está nuestra conciencia? ¿De qué nos acusa nuestra conciencia? Ahora no podemos caer en el error de tener una conciencia errónea, porque recuerde que la conciencia es la que nos muestra, la que nos hace ver lo bueno y lo malo. Pero a veces de pronto podemos tener una conciencia errónea donde consideramos de que lo que estamos haciendo siendo malo no tiene nada de malo, ¿cierto? Eso es tener una conciencia errónea. Y cuando usted y yo tenemos una conciencia correcta, hermanos, sabemos abiertamente, tenemos que reconocer que lo que se dice, que lo que se habla o que lo que se menciona acerca de nosotros, pues si es verdad, usted y yo tenemos que aceptarlo. No podemos salir en defensa. No podemos defendernos. Pablo podía hacer apología en cuanto a su vida testimonial, porque Pablo decía abiertamente que él tenía una sana conciencia ante Dios y ante los hombres. Por eso a veces, hermano, cuando nosotros no tenemos una sana conciencia, es tan difícil. Es tan difícil porque a veces de pronto nos sentimos juzgados. A veces de pronto nos podemos sentir condenados, sí, pero nosotros mismos sabemos en nuestro propio corazón
si lo que dicen, si lo que hablan realmente tiene relación con nosotros. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros si tenemos una sana conciencia? Simplemente guardar silencio. Porque tenemos que reconocer que lo que se dice, hermano, tiene veracidad. Entonces la conciencia nos habla. Alguien dijo en algún lugar que no hay peor juez que nuestra propia conciencia. No hay peor juez que nuestra propia conciencia. Si pudiéramos llamar y comunicarnos con nuestro queridísimo amigo Judas, él nos podría hablar abiertamente de lo que es tener una conciencia no sana. Recordemos que Judas terminó ahorcándose. ¿Por qué? Porque su conciencia le hacía ver y le hablaba que lo que había hecho, lo había hecho mal. Lo había hecho mal, que había tomado una mala decisión al entregar a Jesús o al vender a Jesús. Y él trató de recapacitar porque su conciencia lo hizo recapacitar hasta cierta manera y él quiso remediar la situación, pero ya era demasiado tarde. Hay cosas que nosotros hemos hecho en la vida, mis amados hermanos, que por más que usted y yo querramos remediarlo, pues ya no lo vamos a poder remediar. Pero nuestra conciencia está ahí. Todos los días nos está diciendo, acuérdese que usted hizo esto, acuérdese que usted hizo aquello. Claro, Dios nos perdonó, sí, Dios nos perdonó y Dios nos perdona nuestro pecado, pero como dice el proverbista, que el hombre o la mujer que comete inmoralidad, que es como si le colocaran un hermano o un sello en el corazón y aquí en la frente. Sí, ¿por qué? Porque cada vez que se toque un tema de estos, pues tendremos que recordar o tendrán que recordar aquellos hombres y mujeres que en algún momento han caído en este flagelo. Pues ahí, hermano, en su conciencia saben de que en algún momento lo hicieron, y eso, hermano, por eso está la conciencia. La conciencia nos habla, la conciencia nos hace ver lo bueno, la conciencia nos hace ver ¿qué? Lo malo. La conciencia nos confronta con nuestro propio comportamiento. La conciencia es el mejor juez a la hora de juzgar. La conciencia es el mejor juez a la hora de juzgar. Qué importante, ¿cierto? Entonces recuerden, mis hermanos, amigos, que la conciencia nos confronta a nosotros con nuestro propio comportamiento. Porque hay personas, hermanos, que están a la defensiva. Porque muchas veces nosotros vivimos como a la defensiva. ¿Por qué? Porque quizás de pronto habrá algo que no queremos que nadie se dé cuenta. Quizás de pronto habrá algo por ahí suelto que estamos queriendo tapar, pero nuestra conciencia nos hace creer que ya se dieron cuenta. ¿Será que ya saben? ¿Será que ya se están dando cuenta? ¿Será que ya les mencionaron? ¿Será que ya mi esposo sabe esto? ¿Mi esposa sabe esto? ¿Será, cierto? Y entonces vivimos como a la defensiva. ¿Por qué? Porque cuando no tenemos una sana conciencia, pues mantenemos a la defensiva. Mantenemos siempre en defensa, ¿cierto? Pero qué bueno es tener una sana conciencia. Que podamos pararnos frente a cualquier persona. Que tú te puedas parar frente a cualquier hombre, frente a cualquier persona y puedas decir como dijo Pablo, he guardado una sana conciencia ante Dios y ante los hombres. No importa que te hayas equivocado, no importa que en algún momento nos hayamos equivocado. ¿Qué es lo más importante, mis hermanos? Que en nuestra sana conciencia sabemos y sepamos que no lo estamos haciendo, que no lo hemos vuelto a hacer y que no lo vamos a volver a hacer. Segundo punto, hablando de una sana conciencia, la sana conciencia nos guía a vivir en integridad. ¿Qué hace la sana conciencia? Nos guía a vivir en integridad. ¿Cierto que sí? Vaya allí conmigo a la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 4, en el versículo 2, el mismo apóstol, hablándonos de este mismo tema, de la conciencia, dice, antes bien, renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando
con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. ¿Qué hace la conciencia? La conciencia nos guía, hermano, a vivir una vida en integridad. ¿Por qué? Porque, vuelvo y le repito, es una voz que usted oye. Es una voz, es el Espíritu de Dios también que nos habla a través de nuestra propia conciencia y nos dice, eso que tú estás haciendo no es correcto. Eso que tú estás haciendo no está bien hecho. Eso usted lo tiene que corregir. ¿Cierto que sí? Y es la voz del Espíritu que habla a nuestra mente, que habla a nuestro corazón, que habla a nuestra conciencia y que nos debe de llevar, hermanos y amigos, a vivir una vida recta, en integridad ante los ojos de Dios. ¿Sí? Hermano, la conciencia. ¿Qué te dice tu conciencia en esta mañana? ¿Qué nos dice la conciencia en esta mañana? ¿Será que la conciencia tiene algo que decirte en esta mañana? ¿Será que nuestra conciencia tendrá algo que decirnos en esta mañana? ¿Será que nuestra conciencia nos está diciendo, mire lo que usted está haciendo? Mire por el camino por donde va. Y Pablo dice, antes bien, renunciamos al oculto y vergonzoso. ¿Qué cosas, hermano, ocultas están en nuestra vida? ¿Qué cosas nosotros queremos ocultar para que los hombres no se den cuenta? ¿Cierto que sí? Pero en tu conciencia, aunque lo quieras ocultar, y en nuestra conciencia, aunque lo queramos ocultar, hermano, nuestra conciencia nos está haciendo así. Muchas veces no son los hombres los que nos están señalando. Muchas veces no son los hombres los que nos están juzgando. Es nuestra propia conciencia que nos está diciendo, mire lo que usted está ocultando, mire lo que usted está haciendo, mírelo cómo usted se está comportando. Y dice la palabra que nos recomienda Pablo renunciar ¿qué? A lo oculto y vergonzoso. Hay cosas, hermano, que son vergonzosas, ¿sí? Es triste tener que decir que muchos hombres y mujeres siendo cristianos tienen comportamientos, hermanos, vergonzosos, actos vergonzosos. ¿Qué considera usted como un acto vergonzoso? Por ejemplo, una inmoralidad sexual, ¿cierto? Es un acto vergonzoso. Que muchas veces no queremos que nadie se dé cuenta de ese acto de inmoralidad. No queremos que nadie sepa que estamos en este comportamiento. Pero nuestra conciencia nos está hablando todos los días. Nuestra conciencia le está diciendo a esa mujer que es casada, que de pronto por alguna casualidad le está haciendo infiel a su esposo, le está diciendo, lo que tú estás haciendo está mal hecho. La conciencia le está diciendo, y es como, hermano, es una voz como que fuera acusatoria, donde le está diciendo, se van a dar cuenta, ya saben, porque es la conciencia, hermanos y amigos, que está ahí. Entonces, Pablo, hermano, nos habla de que para tener una vida en integridad, pues nuestra conciencia nos guía, nos ayuda, ¿cierto? No adulteramos la palabra de Dios. Pablo hace defensa de su ministerio. ¿Sabía que usted que la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios es una carta haciendo apología a su ministerio? Porque había quienes se habían levantado en contra del apóstol Pablo para juzgarlo y declararlo como un inmoral. Y Pablo decía abiertamente, haciendo apología a su ministerio, él decía, renunciamos a todo lo oculto y vergonzoso y recomendamos a los hombres a tener una sana conciencia. Qué bueno es que usted y yo podamos caminar, qué bueno es que usted y yo podamos estar donde estemos, hermano, y la gente no tenga nada que decir, que la gente no tenga que decir lo vimos, que la gente no tenga que decir lo oímos, que la gente no tenga que decir esto es lo que ha estado haciendo o esto es lo que está haciendo, ¿cierto que sí? Que podamos tener una sana conciencia, mis amados preciosos de Dios. Qué importante es decirle a Dios que nos enseñe a vivir en integridad. ¿Y sabe qué es la integridad? La integridad, hermano, no es aquella
que usted ante los ojos del hombre quiere mostrar. No, la integridad es aquella que aunque nadie le esté viendo, aunque nadie esté observando lo que usted está diciendo y aunque nadie vea lo que usted está haciendo, usted se comporta correctamente. Nosotros nos comportamos correctamente. ¿Por qué? Porque vivimos en integridad, porque andamos en el temor de Dios. Es fácil andar en integridad cuando todo el mundo nos está viendo, pero la pregunta es, ¿andamos en integridad cuando nadie nos está viendo? Cuando nadie nos está escuchando, ¿qué hacemos? ¿Qué hablamos? ¿Qué hacemos cuando nadie nos está viendo? Esa es la verdadera integridad, cuando nadie nos oye y cuando nadie nos ve. De lo que sabemos que hay un Dios en el cielo que sí nos ve y nos oye. Terminamos en esta mañana hablando de una sana conciencia. La conciencia, hermano, una sana conciencia nos limpia nos limpia y nos hace estar firmes ante nuestros acusadores. Una conciencia limpia nos hace estar firme ante aquellos que nos estén acusando, ¿cierto? Si usted no tiene nada, alguien dijo en algún lugar, el que nada debe, nada teme. El que nada debe, nada teme. Si usted no tiene nada que esconder, entonces no tiene nada que temer. Pero si usted tiene mucho que esconder o tiene muchas cosas escondidas, tiene mucho que temer. Tenemos mucho que temer. ¿Por qué? Porque tarde que temprano, hermano, por más que usted y yo deseemos ocultar lo que estamos haciendo, tarde que temprano va a suceder. Mira lo que dice Pablo en Hechos 23:1, hablándonos también de lo mismo. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Oiga, Pablo, hermano, presentando defensa a su vida, a su ministerio, Pablo le escribe y le habla allí a estos sacerdotes que lo estaban juzgando, el concilio que lo estaba juzgando. Dice, entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Que hoy sea un día, mis amados preciosos de Dios, para decirle a Dios: Dios, ayúdame a vivir rectamente. Ayúdame a renunciar a lo vergonzoso y a lo oculto. Ayúdame, Señor, a vivir con una sana conciencia. Que yo no tenga nada de qué avergonzarme. Que yo no tenga temor de ser descubierto, de ser descubierta, porque no tengo nada que ocultar. Porque mi conciencia me habla y me dice abiertamente que estoy haciendo las cosas correctamente. Qué bueno es nuestro Dios.